Imagínense esto. Estamos en plena época de la Ilustración, y hay un aristócrata inmensamente rico que lleva una doble vida digna de una película. A la luz del día es el anfitrión perfecto de la alta sociedad parisina, organizando unas cenas espectaculares. Pero en secreto, desde las sombras, este mismo hombre estaba financiando y escribiendo los textos filosóficos más explosivos, radicales y, por supuesto, prohibidos de todo el siglo XVIII. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmenuzar el pensamiento y la enorme influencia de una figura fascinante que literalmente cambió el curso intelectual de la historia moderna, y lo hizo casi desde el anonimato. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante directa. Vamos a cubrir 1. El filósofo en la sombra. 2. La panadería del radicalismo. 3. Materia, movimiento y determinismo. 4. La crítica a la religión. Y para cerrar, 5. Moralidad sin Dios. Bueno, arrancamos con la sección 1. El filósofo en la sombra. Paul Henry Thiry, muchísimo mejor conocido como el Barón d'Holbach, fue, en esencia, el arquitecto principal de un materialismo absoluto. Y es curioso, porque los libros de historia suelen dejarlo un poco de lado, eclipsado por figuras más famosas de su tiempo, ya saben, los Voltaire o los Rousseau. Pero la realidad es que d'Holbach fue el verdadero radical. Él fue quien tomó las ideas de la Ilustración y las empujó hasta sus últimas y más rigurosas consecuencias científicas. Y para que nos hagamos una idea, esta frase captura la esencia pura de todo su pensamiento. El universo no nos ofrece en todas partes sino materia y movimiento. Es una afirmación súper atrevida que establece desde el primer segundo una cosmología estrictamente física. O sea, nada de fuerzas místicas, nada de reinos etéreos. Para d'Holbach, absolutamente todo lo que existe y ocurre en el universo entero puede reducirse a una sola explicación física, materia interactuando a través de un movimiento continuo y eterno. Así de simple y así de tajante. Pasamos a la sección 2. La panadería del radicalismo. Resulta que el salón de d'Holbach, que estaba en la calle Royal de París, tenía un apodo en clave bastante juguetón. Le decían la boulangerie o la panadería. Y lejos de ser el típico club social aburrido para aristócratas, este lugar funcionaba como el verdadero epicentro del pensamiento radical en Europa. Y lo más importante, era un espacio totalmente sin censura. Fíjense en el calibre de los invitados. Denis Diderot, Rousseau, Adam Smith, Benjamin Franklin. Es una locura. Esta lista de pesos pesados demuestra el nivel de influencia que d'Holbach manejaba. Básicamente, bajo el paraguas protector de su inmensa fortuna, los pioneros de la economía, futuros revolucionarios y los grandes filósofos de Europa podían cenar y debatir con una libertad de expresión total, algo que honestamente era impensable bajo la severa censura de la monarquía de aquel entonces. Pero, a ver, su contribución iba muchísimo más allá de simplemente pagar la cuenta de las cenas. ¿Ven este número? 400. Esa es la asombrosa cantidad de artículos técnicos y científicos que d'Holbach tradujo y escribió personalmente para la famosa Enciclopédie. Escribía de todo, química, metalurgia, geología. Y fue precisamente toda esta enorme base de conocimiento empírico la que le dio la autoridad intelectual necesaria para cuestionar, de raíz, el sistema de creencias de su época. Lo que nos lleva a la sección 3, materia, movimiento y determinismo. Aquí es donde nos metemos de lleno a desmenuzar su filosofía sistemática y a ver cómo deconstruyó el universo pedazo a pedazo. Claro, publicar un sistema que eliminaba por completo el mundo espiritual era peligrosísimo, así que d'Holbach tuvo que escudarse bajo seudónimos, como Jean-Baptiste de Mirabeau, por ejemplo. Su argumento principal era que la materia nunca, jamás está inerte. Decía que no hace falta un primer motor divino para encender el universo. El movimiento es simplemente una propiedad natural e inseparable de la materia misma. Ojo con el contraste aquí, porque es absoluto. Frente a las creencias metafísicas de toda la vida, el varón planta una reinterpretación radical. Según él, el alma no existe. Es solamente una función biológica del cerebro. La creación divina se reemplaza por una transformación perpetua de la materia. Y, en un giro muy provocativo para la época, afirma que el libre albedrío es puramente una ilusión. Una ilusión que nace de nuestra ignorancia sobre las causas previas que dictan lo que hacemos. Pero claro, detenerse a pensar en esto nos lanza una pregunta lógica enorme. Si asumimos este determinismo físico absoluto, donde todas nuestras decisiones son simples reacciones en cadena, entonces, ¿cómo justificamos castigar a alguien por cometer un crimen, si técnicamente no actuó de forma libre? Bueno, la respuesta que él ofrece es de un pragmatismo brutal. Para d'Holbach, a un criminal no se le castiga por una especie de venganza moral, sino por pura y simple protección social. Él veía a la sociedad como un organismo vivo, y como cualquier organismo, tiene el derecho absoluto de preservarse a sí mismo.
Por lo tanto, tiene todo el derecho de implementar leyes y neutralizar a cualquier individuo que amenace el bienestar de los demás. Y así llegamos a la sección 4, la crítica a la religión, el ateísmo militante. Para Dolbach, la religión institucional no era simplemente un error de cálculo o de interpretación. Según su visión, era el obstáculo más grande y peligroso para que el ser humano alcanzara la felicidad. Para desmantelar la religión, él armó una crítica superestructurada en 3 frentes precisos. Primero, en lo psicológico, argumentaba que la fe nació de la ignorancia y del terror absoluto que sentían los primeros humanos frente a fuerzas de la naturaleza que no podían entender. Segundo, en lo teológico, señalaba lo que él veía como una contradicción gigante: predicar un creador infinitamente bueno en un mundo que está lleno de miseria y sufrimiento. Y tercero, políticamente, denunciaba esta alianza entre el trono y el altar, sugiriendo que los reyes usaban el miedo al infierno como herramienta para mantener a la gente completamente sometida. Como se imaginarán, la publicación de estas ideas generó una tensión histórica tremenda. Imprimían los libros en secreto en Ámsterdam y los metían de contrabando en Francia. A lo largo de la década de 1760 y 70, estos textos aumentaron a niveles altísimos la presión ideológica contra las instituciones. De hecho, sentaron las bases teóricas que, un par de décadas más tarde, terminarían alimentando las llamas de la mismísima Revolución Francesa. Entramos a la sección 5, moralidad sin Dios. Porque claro, después de intentar demoler toda la base religiosa, Dolbach tenía un reto enorme enfrente: construir una nueva ética desde cero. ¿Cómo debemos comportarnos si vivimos en un mundo que es pura materia fría y calculadora? Para resolver ese dilema, adoptó un concepto llamado eudemonismo social. Suena un poco técnico, pero la lógica es implacable y muy secular. Básicamente, dice que somos animales sociales, así que es fácticamente imposible ser felices o sobrevivir de forma aislada. Por lo tanto, la virtud pierde cualquier significado místico. Ser virtuoso simplemente significa hacer aquello que resulta útil y provechoso para la convivencia de todos en sociedad. Mi felicidad depende de la tuya, así de fácil. Y lo interesante es que este nuevo sistema no te pide obediencia ciega a ningún dogma. Al revés, requiere herramientas concretas, requiere razón y requiere educación universal. Para Dolbach, una persona ilustrada usando la ciencia y la lógica inevitablemente se da cuenta de que procurar el bien común es, al final del día, la estrategia más inteligente para garantizar su propio bienestar personal. Y de esta ética tan utilitaria nace una visión política superpragmática sobre el contrato social. Se resume en 2 pasos inquebrantables. Paso 1. El Estado solamente tiene justificación para existir si le garantiza a la gente su libertad, su propiedad y su seguridad. Paso 2. Si el que gobierna falla en esta función básica o si se vuelve un tirano, el contrato se rompe. Y en ese momento, el pueblo no solo tiene la capacidad, sino el derecho moral absoluto de resistir y quitarlo del poder. Y para cerrar este recorrido nos queda una reflexión bastante profunda. Por un lado, vemos que al desmitificar todo el universo, el barón de Holbach buscaba devolverle a la humanidad el control y la responsabilidad sobre su propio destino moral y político. Quería liberarnos de supersticiones. Pero, paradójicamente, al reducirlo todo a materia y movimiento, nos deja con una gran incógnita. ¿Realmente liberó a la humanidad o simplemente cambió las viejas cadenas espirituales por unas nuevas, las cadenas inquebrantables del determinismo físico? Es una pregunta fascinante para seguir analizando.